Sentarse, hermano, hermana. Hoy hay un ambiente hermoso acá en este lugar. Estamos entendiendo que la presencia de Dios es la que produce el cambio, produce la restauración, produce la sanidad, produce la liberación. Gloria a Dios. Estamos acá entrando a la Semana Mayor, entrando a la Semana Mayor, que es la Semana Santa, y hoy es esa entrada triunfal de Jesucristo nuestro Señor. Él entró triunfante, pero en medio de un ambiente emocional y no de fe de la gente. Las personas entraron a ver a un líder que podía en cierta forma ayudarles al alimento, destronar a un imperio romano, producir ayudas, pero no un gobierno en su corazón. Y el Señor no se confió en ellos, a pesar de que le dijeron: Hosana, bienvenido, Hosana, bienvenido, porque no habían llegado a tener un encuentro verdadero con Dios. Por eso tenía que entender ellos que tenía que ir a una cruz. Y hoy, gloria al Señor, estamos aprendiendo a tener que una cruz de muerte al ego, al yo, una muerte a nuestros propios pensamientos que no son de Dios, sentimientos que no son de Dios, emociones que no son de Dios. Por eso en el día de hoy vamos a predicar una actitud y una enseñanza de nuestro Dios. Pero antes vamos a recoger diezmos y ofrendas. ¿Qué le parece darle al Señor, a la casa de Dios? Sí, traer los diezmos al alfolí, dice la palabra: ya haya alimento en mi casa. Y probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré como hermanos. ¿Cómo derramará el Señor? Bendiciones hasta que sobreabunden. La fe nos mueve. La fe nos mueve a dar a la casa de Dios. Y damos porque creemos en las bendiciones y creemos en el servicio a la casa de Dios. Hemos aprendido en casa desde mi madre a dar. Y ya nos daba para que colocáramos ahí en la casa del Señor. Y desde ahí hemos visto que las ventanas del Señor están abiertas para nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero antes de recoger los diezmos y ofrendas, yo quiero darles algunos informes. Por ejemplo, que hay un grupo de hermanos que están en un encuentro en este momento, en un encuentro con Dios en una forma maravillosa. Hubo ciertas circunstancias adversas, difíciles, de las cuales no quiero comentar, pero sí quiero comentar que cuando estamos preparados para un encuentro con Dios, el Señor se manifiesta en libertad y liberación. Dios me colocó para predicar allá sobre el amor del Padre de los cielos, y fue algo maravilloso cuando comenzaron a quebrantarse algunos jóvenes, algunas personas también mayores, y a reconocer que había dolor, pero que el único que podía sanar ese dolor era Dios, el Padre de los cielos. Y en su quebrantamiento alguna muchacha decía: tuve un padre pero murió, pero llegó un padrastro y me violó y me destruyó, me aniquiló. Y lloraba ella, y otro también lloraba ante la dureza del padre terrenal. Y otro hombre así grande y corpulento sentía que su situación con su padre no estaba, siendo ya mayor, haber sido arreglada, pero que había un Padre en el cielo para dar la provisión, un Padre paciente, un Padre amoroso. Así que estamos allá teniendo un encuentro bonito, hermoso. Gloria al Señor por ello. ¿Y cuál es el lema de la iglesia en este año? ¿Cómo es que dice? Que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez dígalo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas son todas las cosas, nuevas serán todas las cosas, amados hermanos. Ahora, nosotros hemos colocado una hojita, una tarjetita del poder de la oración. No la tengo por acá, por favor si me la pueden entregar. Y vamos a hacer algo. El poder de la oración es tan maravilloso que alguien me escribía, un predicador, un amigo mío me mandó ahorita, me dijo: ese es el celular que tenemos nosotros, los cristianos.
Es la comunicación donde no se daña porque nuestro computador, nuestro celular se le acaban las baterías en alguna instancia o tiene que estar conectado, en fin. Pero la oración no. La oración es un poder maravilloso. Y vamos a notar que en 90 días que vamos a estar orando, vamos a orar por una serie de personas que conozcan de Cristo. Una serie de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo que conozcan a Cristo. Y primero vamos a golpear las puertas del cielo. Ahora, usted toma esta tarjeta, usted se va a consagrar por estos días para que llegue, de pronto puede ser su esposo o su esposa, puede ser su hijo o su hija, pero pueden ser personas no conocidas. Y vamos a estar orando por ellas durante un tiempo para hacer algunos eventos. Pero lo maravilloso es que usted va a aprender a tener relación, conexión durante esos 90 días con la persona. Va a estar acercándose y nosotros vamos a hacer algunos eventos para atraer. Por ejemplo, vamos a hacer eventos para jóvenes antes de esos 90 días, un evento para que ellos vengan, simplemente para que sean nuestros amigos. Vamos a hacer un evento con parejas, simplemente para que vengan parejas y oigan. Y así vamos a ir teniendo ciertas vivencias y ellos van a ser atraídos por la relación suya de amor. Así que no sé, yo sé que ahí faltan todavía, yo vi las tarjetas y faltan muchos para consagrarse. A ver, levanten la mano ustedes que anhelan ver personas para Cristo transformadas, que las levanten su mano. Usted puede ser una persona incluso nueva, hay varias, colóquenla, así que vaya entregando, al que va levantando vaya entregando. Ahora, si todavía no sabe los nombres por los cuales va a orar, no se preocupe, de aquí a 8 días ya usted tendrá los nombres. Pídale al Espíritu Santo cuáles le revele, cuáles van a ser, ¿sí? Vamos a también tomar el nombre de los que toman la tarjeta. Por ahora, hermanos, mujeres, coloquen el nombre para que lo tengan. Entonces la clave está en la relación. La clave está en que nos vamos a acercar. Mire lo que hizo una persona que estuvo orando. Invitó a sus amigos, compañeros del trabajo, como a una fiesta. Pero ella habló de una fiesta, pues, y entonces alguno llevó licor, llevó una botella de whisky. Imagínense que le pidió prestada la casa del pastor, ¿sí? Para hacer ese evento. Era una comida, era un ambiente, más una comida. Pero todo, ella comenzó y se arrodilló: Señor, y si este hombre reparte trago y te reparte todo, esto se acaba, esto entra dentro del problema. Pero Dios sabe manejar las cosas y nadie incluso pidió un trago. Pero sí hubo alegría, amistad, y fueron acercándose. ¿Sabe que nosotros los cristianos estamos perdiendo nuestro vínculo con las personas? Nos estamos metiendo en guetos, como es la iglesia. Este es un gueto donde solamente cabemos nosotros y no tenemos relación, y tenemos mucho que decir y mucho que compartir. Así que vamos a tener esto, de pronto hacer otro tipo de actividades en el nombre del Señor, y vamos a relacionar. Amén, hermanos. ¿Ya las repartieron las tarjetas? Exacto. Ahora, por favor, anoten los nombres de los que van a estar. Bien, otro punto que yo les voy a decir: estamos en tiempos de victoria. Amados hermanos, este plástico que ha estado durante 2 años, en esta Semana Santa, ¡pum!, lo vamos a romper. Y vamos aquí en el nombre del Señor, el martes o el miércoles, especialmente voy a pedir a jóvenes que lo rompan, ¿sí? Diciendo: se rompe eso. Y vamos a trasladar el sonido y todo lo que tiene que video allá hacia atrás, ¿sí? Y en el futuro vamos a tener un bautisterio, y en el futuro posiblemente vamos a tener una forma diferente del templo. Pero 2 años estuvo allá haciéndose una labor y nos ha quitado espacio para la iglesia, y gloria al Señor, ya el martes y el miércoles está. Así que los jóvenes, especialmente los que conocen el sonido y todo, vamos a trasladar el sonido, vamos a ubicar, se van a colocar allá las cosas. Este lugar del sonido se va a derrumbar, se va a quitar nuevamente. Gloria a Dios, gloria al Señor por eso. Fueron 2 años, amados hermanos, que tuvimos allá por circunstancias de estructurar ese edificio para que no se caiga. Decían, tenía la posibilidad, nunca se iba a caer, pero pedimos y le invertimos más de 200 millones en cimentación. Así que si su vida se está cayendo, usted tiene que reestructurarla como se reestructuró ese edificio. Bien, y por último, amados hermanos,
Ha venido la Semana Santa. Vamos a estar el Jueves Santo y el Viernes Santo abierta la iglesia a las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana para orar, mirar videos y tener una enseñanza muy bonita. De 8 a 11. Usted entiende que si este gobierno o este país ha declarado festivos esos días fue porque alguien religioso lo solicitó, lo pidió para un entendimiento de lo que es la muerte de Jesucristo. Pero ¿qué lo está utilizando la gente? ¿Para qué lo está utilizando? Para irse a pasear, para irse a divertirse. Se ha corrompido. Sí, en la Semana Santa se ha corrompido. ¿Y quién la ha corrompido? Los mismos cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, carismáticos. Y entonces decimos, ese es el tiempo para la diversión. No, ese no fue el fin. ¿Cuál fue el fin? De colocarla festivo y de hacer lo que fuera ley del Congreso. Imagínese, fue ley del Congreso y establecido para que usted tuviera un recogimiento. ¿Con quién? Con Dios, con el Señor. Pues está abierto el jueves y el viernes de 8 a 11. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas en el nombre del Señor. Bendigo al dador alegre. Bendigo, Señor amado, al hombre, la mujer, amado Dios, que cree, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos, derramas bendiciones, Señor amado. Gracias, Señor amado. Amén. Recojamos los diezmos y ofrendas para el Señor. Si hay niños, por favor, pueden salir a la escuela dominical en este momento. Y mientras tanto vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículos 20 al 33. Juan capítulo 12, versículo 20 al 33. Por ahora vamos a leer hasta el versículo 26. Si lo podemos colocar en el proyector. Juan capítulo 12, versículos 20 al 33. Juan capítulo 12, versículos 20 al 33. Y vamos a estar leyendo los versículos hasta el versículo 26, perdón. Ok, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que me ama, su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este es el mensaje, amados hermanos, donde la cruz produce vida y la cruz produce gloria. En el día de hoy quiero decirles que el tiempo de Jesús era muy famoso. Hasta vinieron griegos que viven en un lugar muy lejano y vienen para ver la personalidad de Jesús, los milagros, las acciones, las señales que Él hace. Ya es el tiempo cercano a la crucifixión. Es un tiempo entonces donde el Señor es admirado. Y estos griegos quieren hablar con Jesús, quieren acercarse a Él. Pero Jesús en alguna instancia no le interesa tanto que se acerquen, sino que entiendan cómo es que Él va a ser grande, cuál es su verdadera victoria en la tierra. Y por eso el Señor no los deja tanto acercar, sino les dio un ejemplo. Así es nuestro Maestro, así es nuestro Señor. Y le dejó un ejemplo
¿Qué fue el ejemplo que dijo? Le habló de un grano de ¿qué, hermanos? Un grano de trigo. Un grano de trigo. ¿Qué dijo del grano de trigo? Que el grano de trigo es necesario que caiga ¿a dónde? En tierra, ¿cierto? Y que cuando cae en tierra muere, y después de muerto ese grano de trigo va a producir mucho fruto. Así que este es el mensaje, la necesidad de muerte para tener vida. La necesidad de muerte para tener vida, y vida de Dios y vida eterna. Así que hoy vas a ver en este momento lo que está diciendo el Señor. Y acá el Señor Jesús dice: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo? ¿Que lo aplaudan? ¿Cómo? ¿Que vengan los griegos y lo vean en su personalidad? ¿Qué significa para el Señor ser glorificado? ¿Qué significa? Ir a la cruz. Eso es lo que era. El Hijo del Hombre va a ser glorificado, llegando a la cruz, muriendo por todos nosotros, muriendo y padeciendo. Y entonces su obra en la tierra va a tener fruto, que era morir en la cruz del Calvario. Esta expresión la hemos encontrado mucho de parte del Señor. Ha llegado la hora, ¿cierto? Y tal vez nosotros también la utilizamos. Algún momento a usted le ha llegado la hora. Le ha llegado la hora de, por ejemplo, tener una entrevista en su lugar de trabajo, y usted está un poco nervioso, ¿cierto? Le ha llegado la hora en alguna instancia de presentar un examen. Le ha llegado la hora de irse de un lugar. Le ha llegado la hora. Y esto es bueno entenderlo, porque para el Señor Jesús ya no tenía que estar más haciendo milagros ni queriendo tener cercanía con la gente, sino apartarse para llegar a la cruz y entregar su vida por nosotros. Amados hermanos, ese era el tiempo de la victoria suya y mía. Amén, hermanos. Porque cuando muere Cristo, entonces ahí está. Ahora hablemos del grano de trigo. Nosotros entendemos que los agricultores necesitan tener semillas para producir entonces unas grandes cosechas. Y en este caso la semilla que está presentando Jesús a los griegos está diciendo: granos de trigo se siembran, y granos de trigo sembrados y muertos producen una gran cosecha. Y la vida de Jesús es eso. Entonces en el día de hoy tenemos que entender el valor de la entrega de nuestro Señor Jesucristo por causa nuestra. Este es el valor, y por eso tenemos que ver y ver continuamente el sacrificio de Cristo. Es algo terrible, horroroso. Ayer estaba presentándose en el encuentro con Jesús. Tenemos un encuentro con el Padre, pero el encuentro con Jesús, y es desgarrador como Nate Gibson en la vivencia de que hizo sobre el sacrificio de Cristo, se nota como que Jesús entrega todo su ser, como es golpeado, herido, maltratado. Amados hermanos, tenemos que entonces en el día de hoy saber lo que dice Jesús con estas palabras: el grano de trigo cae en tierra, y si no muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Eso es lo que tenía que Jesús morir. ¿Por quién, hermanos? ¿Por quién tiene que morir? Tiene que morir por usted, tiene que morir por mí, tiene que morir por cada uno de nosotros. Y ahí va a estar el fruto. La victoria no es de lo capaz que usted puede hacer por Dios. La victoria no está en tanto talento que tiene usted para servir a Dios. La victoria no está en lo querido y simpático que es usted. La victoria verdadera es que usted recibe la gracia, el perdón y la misericordia de Dios por la obra de Jesucristo. Amén, hermanos. Y diga: pura gracia. Otra vez dígalo: pura gracia. Es gracia de Jesús a favor suyo. Aún un pecador en la cruz, clavado, asesino, mentiroso, ladrón, qué sé yo, cuánta cantidad de cosas, y Jesús por pura gracia le dice: hoy estarás ¿qué? Conmigo en el paraíso. No puede ser. La ley humana no lo puede admitir.
La ley lo había colocado en esa cruz. La ley le había determinado a los romanos que porque era tal vez un gran criminal o una persona de sedición, qué sé yo, el daño que estaba colocando la sociedad, necesariamente tenía que morir en esa cruz. Pero Jesús está diciendo que Él iba a entrar ¿a dónde? Al paraíso. ¿Por qué? Porque Él estaba ¿qué? Entregando y aceptando la cruz de Cristo. Señor, acuérdate de mí, ¿sí? Acuérdate de mí. ¿Será que usted algún momento le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí, Señor? Mire, sí la he embarrado, Señor amado. He estado muy enojado, Dios. He dicho cosas no correctas. He actuado indebidamente. Acuérdate de mí. ¿Qué significa eso? Que es la gracia de nuestro Señor. Entonces la muerte de Cristo para nosotros es la victoria nuestra. Amén, hermanos. Y ahí Jesús fue glorificado. Amén, hermanos. Denle ese aplauso a Jesús, porque la gracia y la grandeza era la cruz, no los milagros que había hecho de multiplicar el pan, de levantar un muerto. La gran victoria de Jesús y la glorificación de Él a favor de la humanidad era la cruz de Cristo. Ha llegado la hora para que Él esté en la cruz. Y amados hermanos, Jesús quiere dejarle un ejemplo a los griegos con este grano de trigo. Y el Señor Jesús incluso dice que el que ama la vida la perderá, ¿cierto? El que ama la vida la perderá. Tenemos que aprender a entender la entrega a favor del gobierno de Dios en nuestras vidas. Y ahí está el peligro tuyo y el peligro mío, hermanos queridos, porque no solamente Jesús es un grano de trigo que muere. Hermano, usted seguro no ha muerto a muchas cosas, no ha muerto a muchas situaciones. Recuerde que la vida se da cuando se muere. Oiga, la vida se da cuando se muere. Cuando usted muere a sus delitos y pecados, cuando usted muere a sus egoísmos, cuando usted muere a sus sentimientos, cuando usted muere a su razón, usted tiene la vida de Dios. Amén, hermanos. Esa es la parte. Y Jesús está diciendo aquí: el que ama su vida, ¿qué? La perderá. Eso ha sido el problema de la cristiandad. Cuando hemos querido tomar derechos, cuando nosotros hemos querido definir que yo estoy aquí para el placer, que yo estoy aquí para vacacionar, que yo estoy aquí para comer comidas ricas, que yo estoy aquí para vestirme bien, que yo estoy aquí para tener la mejor casa, para tener mejor carro, para tener esto y aquello. Tú no has muerto, tú estás buscando la vida en el sensacionalismo, en lo que nos presenta la sociedad. Pero el Señor te dice: tienes que morir. Tú tienes que morir. Y aún le dice: si alguno me sirve. ¿Quién le están sirviendo a Dios? Yo levanto la mano, yo estoy sirviendo a Dios. Si usted no le está sirviendo, yo sí le estoy sirviendo. No hay sino solamente yo. ¿Quién más está sirviendo a Dios? Mire lo que dice la palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. ¿En dónde va a estar usted? ¿En la cruz? Ese es lo que está diciendo el Señor. Usted va a estar en la cruz. Usted tiene que morir. Mucho de lo que ha pasado con mi vida, en mis éxitos y fracasos, tiene que ver porque muchas veces no he muerto. ¿Sí? No he muerto. Y hoy cantábamos la canción Arranca de Raíz, ¿cierto? Es una canción que a mí me llena, digamos, de quebrantamiento. Arranca de raíz lo que no es de ti. Estaba el domingo predicando en una iglesia que surgió de acá, de Modelia. Este gran hermano, es una bendición muy grande, el pastor Oscar Calderón, de aquí de la misma ciudad, de barrio Fontibón, con 20 años que lleva de su iglesia, tiene 2,000 personas, y él decía: han llegado 20,000 personas que hemos evangelizado y nos han quedado 2,000. Pero una cosa, después de hablar, le dije: ¿cuál es su éxito, pastor? ¿Cuál es su éxito?
Entonces él me dijo: pastor, nosotros hemos edificado las vidas de las personas en Cristo, pero lamentablemente, y él me hace una pregunta como constructor y me dice: ¿qué es lo primero que se hace para construir un edificio? Entonces yo le dije: los cimientos, como ustedes están diciendo. Y me dijo: no, primero se excava, primero se saca la tierra mala, se saca donde no puede haber cimiento para colocarlo. No se puede colocar el hierro en medio de tierra mala. Los que son ingenieros saben que hay el lugar, digamos, friático que se llama, que es ahí donde se ve la brea. Cuando llega a ese lugar, el ingeniero mira y dice: ahora coloque los cimientos. Y una de las cosas que me quedó sorprendido, dije: esto es lo que ha pasado con Modelia. Aquí hay jóvenes, aquí hay personas mayores, aquí hay personas casadas que en vez de haber sacado, haber excavado su mentira, su orgullo, su vanidad, sus situaciones de egocentrismo, su racionalismo, su intelectualismo, y todo esto lo hemos edificado encima, y por eso se está cayendo este edificio suyo, que es su vida. Y usted dice: así yo lo pienso, ¿y qué? Uy, hermano, así piensa usted, ¿y qué? Pues usted no está verdaderamente muerto en lo que Dios quiere que muera. Dios quiere que muera a las pasiones, amén, hermanos. Dios quiere que muera a los sentimientos equivocados, amén, hermanos. Dios quiere que muera a muchas situaciones de egoísmo. Mire, el día del partido yo tenía que morir al partido, el que hubo el partido. Si algunos son fanáticos, ¿cierto? Y quieren verlo, pero yo tenía que ir a visitar a una hermana, la pastora Olga Camacho, que le habían abierto el cerebro, le habían quitado ahí unos neurismas. Entonces decía: partido o visita, partido o visita. Y entonces tengo que morir a un partido. Y usted lo va a ver en este momento, como ahora ve. Usted ve que hay gente que no ha muerto al deseo de descansar. Se nos ha metido eso, ¿cierto? Y el día de descanso son los días del Señor. No importa, pastor, es que usted cree que es que me voy para el infierno. Hay gente me ha dicho así: ¿usted cree que es que me voy para el infierno si yo hago esto? Y bueno, no me la pone ahí dura, ¿cierto? Pero ¿qué significa? No, es que yo no he muerto, pastor. Es que a mí me gusta, es que a mí me agrada. Mira, hay gente que no ha muerto al egoísmo y no da diezmos y ofrendas. Eso es un problema de que no hay muerte, ¿sí? No hay muerte. Usted no ha muerto. Usted considera que lo que tiene lo necesita para poder vivir. Y el Señor dice: traiga los ¿qué? Los diezmos al alfolí. No puede ser, no puede ser. Hay que aprender a morir, ¿sí? Ahora, hay personas que han aprendido a morir a muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en una ilustración que recibía de un predicador, una mujer que estaba en embarazo y estaba ya en el alumbramiento. Llegó el momento en el cual el médico estaba en una crisis y salió y habló con sus familiares: la vida de ellos está en peligro, pero tengo que definir a quién salvo, a la madre o al hijo. Y la mamá lo oyó y dijo: salva a mi hijo, salva a mi hijo, salva a mi hijo. ¿Quién iba a morir? La mamá, ¿cierto? Y ese niño después fue un gran líder en la vida humana. Es necesario morir. A veces cantamos nosotros una canción que dice: es necesario morir. Y Jesús está diciendo aquí: si quieren verme a mí glorificado, yo tengo que ir a la cruz y morir y ser sepultado, porque voy a resucitar. Amén, hermanos. Y nosotros resucitamos en vida nueva. La iglesia ha perdido su interés misionero porque muchos no mueren, ¿sí? Muchos no mueren. Cuando yo vi al pastor Oscar, le dije a él: pastor, lo admiro porque tú moriste. Porque aquí, cuando estuvo el tiempo acá sentado,
él comenzó a ganar personas, tenía ya 20 o 30 con niños de personas para Cristo. Pero él murió a un hecho. Él era gerente de una entidad bancaria, muy joven, él tenía como 27, 28 años, era intelectual, ya preparado, pero en algún momento tuvo que él morir a su actividad para entregarse al trabajo de la iglesia. Y él también ha muerto posiblemente a muchas cosas, porque le pregunté, pastor, pues él me considera que soy su pastor, que lo ministré para que fuera el pastor ahora lo que es. Le digo, pastor, ¿y usted cómo ha hecho con los recursos de la iglesia? Le dice, yo tengo un sueldo pequeño y con eso vivo, y todo lo demás es para el Señor. Está muriendo, está dispuesto a morir. A ver, póngase a pensar usted, ¿qué haría para que el Señor fuera glorificado por su vida por un medio de muerte suya? A ver, ¿qué muerte haría usted? ¿Por qué moriría? Aparentemente como una muerte, ¿cierto? ¿El ayuno será como una muerte? Podríamos decir sí. Si usted ayuna 21 días, usted se va adelgazando. Usted está como moribundo, ¿cierto? Podríamos decir. Puede que le salgan bonitos los colores, pero usted está muriendo. ¿Y a qué estamos muriendo? Cuando hacemos el ayuno de Daniel, ¿a qué estamos muriendo? Estamos muriendo a la carne, estamos muriendo ¿qué? A ciertas comidas que no son vegetales, ¿cierto? Estamos muriendo a las hamburguesas, estamos muriendo a tal cosa, la otra. Y en medio de esa muerte también hay bendición espiritual y también hay bendición física. Gloria a Dios. Aquí hay algunos gorditos que necesitan posiblemente morir en este momento a ciertas harinas, ¿cierto? Entonces, mire lo que es, esto es sabio. Lo que el Señor dice, si el grano de trigo cae y muere, va a producir mucho fruto, pero si no muere, queda solo. Queda solo. ¿Qué ha hecho esta iglesia para morir? Nosotros hemos muerto, iba a decir morido, hemos muerto, por ejemplo, a que los momentos de la economía todos queden aquí. Hemos muerto. ¿Sí? Y muchas veces nos complicamos un poco en el movimiento interno para ayudar a la iglesia hija de Montería. Ahora la tenemos, estamos enviando para ayudar a la iglesia de Mosquera, para ayudar a la iglesia de Villavicencio, ¿sí? Para ayudar a tal y la otra. Y cuando nosotros hemos muerto, hay vida en esos lugares, hay iglesias. Si no fuera así, no tendríamos iglesias. Algún hermano me dijo, hermano, pero ¿para qué hace usted esto? Si nosotros podemos aquí ser grandes y mejores. Pero el plan de Dios era ese, ¿sí? El plan de Dios es ese. Es necesario morir. Y Jesús está diciendo, si tú mueres vas a llevar mucho fruto, porque el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, en este sistema de mundo. Mire, si un joven comienza a odiar este celular para no prenderlo por las noches, para mirar fantasías, que esto es lo que está pasando con mucho joven, que este aparatico lo meten debajo de las cobijas y comienzan a deleitarse viendo porquerías. Y hay un buen padre, le dice, hijo, entrégame el celular. No va a entrar a su cuarto con celular, ni con computador. Lo está haciendo morir ¿a qué? Al celular y al computador. Ese buen padre, esa buena madre entiende, mi hijo va a la cama ¿a qué? A dormir. Pero si le deja el celular, el computador, le deja la tentación, y él no duerme, no muere en el para tener fuerzas en el día, ¿cierto? Porque dormir es como muerte, ¿cierto? Uno queda ahí reposado. Pero no, él quiere estar activo, ¿sí? Y hay muchachos que entran y ¿sabe qué hacen? Se masturban viendo pornografía, ¿sí? Tú no puedes morir a este aparato. Y hay momentos que aquí en la iglesia suena y resuena y todo. Usted no puede ponerlo ni en vibrador, ¿sí? Usted necesita, eso le enseñó mal.
Yo tengo que morir. Sí, yo tengo que morir. Y a veces nosotros, a ver, ¿dónde están los casados? Levanten la mano los casados, las casadas también. Y a veces no hemos muerto. Y entonces se aparece una vieja chusca y uno le da vueltas a esos ojos. Ustedes no me los van a ver porque tengo gafas, ¿cierto? Pero ¿qué dijimos cuando nos casamos? ¿Qué? Fidelidad. Pero ¿qué nos decía ahí? Y renunciando a todas las demás te conservarás solo para ella mientras ella viva. Sí, Señor, decía yo. Sí, Señor. Y cuando tenía pelo, sí, Señor, 22 años. Pero muchas veces, ¿sí? Ha venido cosas equivocadas. Equivocadas. ¿Y cuál es mi victoria? Morir. No iba a volver a mirar a esa vieja. ¿Sí? Muero. ¿Sí? No voy a volver a ver ese canal de televisión. No voy a volver a ver a esas reinas de belleza. Porque alguno cristiano estaba en su casa viendo los reinados de belleza. Ay, 90, 60, 90. Ay, ese bikini. Ay, ese sostén. Ay, ese vestido de baño. Y entonces pasaba una y decía, uy, qué porquería. Y pasaba la otra, la reina de Bolívar, qué porquería. Pasaba la reina de Bogotá, qué porquería. Y estaba con un amigo viendo el reinado de belleza y le preguntó, oye, ¿ninguna le gusta? Le dijo, no, qué porquería la que tengo en la casa. Pobrecito, ¿cierto? ¿Qué puedes morir, hermano? ¿A qué vas a morir? Mire, por ejemplo, el día de ayer fue muy difícil para nosotros los que íbamos para el encuentro. Voy ahora sí contarle noticias malas. Primero, no hubo muchos que fueran al encuentro. Los que anotó Mayra, todos se fueron a vacaciones. Los que anotó Freddy, todos se fueron a vacaciones. Los únicos que quedaron en rescate fueron los de Richard. Y a Richard le tocó durísimo para encontrar que fueran algunos. Aún él muere a sus economías y entrega para que vaya una persona, otra, ¿sí? Hubo otro que murió también y entregó. Pero llovió toda la noche. Le dijimos que vinieran a las 5 de la mañana, 5:30, y el carro llegó a las 7 de la mañana. Llegaron más temprano porque Richard les dijo que a las 5. Yo estaba acostado, estaba todavía medio arreglado, y Richard me dice, pastor, allá están mojándose, abra la iglesia, todo. ¡Ay! Y mi esposa no se había arreglado para ir. Entonces tomé un taxi porque solamente estaba el carro, un solo carro, y me vine. Y llegué acá, abrí la puerta y tal. Y después me llama mi esposa, usted se llevó las llaves del carro. ¡Ay! Devuélvame para allá. ¿Sí? Uy. Después, entonces, en la demora de llegar ese carro, un atrancón terrible de aquí para allá. Y todo eso como que convulsiona la situación. Llegamos allá y el equipo de sonido no funcionaba. Y era el equipo de sonido de otras personas. Cuando es de uno los conecta bien. ¿Qué cable? ¿Dónde es? No podíamos, ni el micrófono, ni el video, ni el otro. ¿Sí? Y después aparece un computador que no era nuestro computador, y habían colocado ahí todos los videos, y no funcionaba, y no lo sabía manejar la chica. ¿Sabe a qué tenía que morir yo? Morir al mal genio, morir a la incomodidad, porque después el pastorcito iba a predicar con amor, ¿cierto? Mire, hermanos, ¿a qué tienes que morir? ¿A qué tienes que morir? Si ese grano que eres tú no muere, no podrás tener ¿qué? Fruto. No podrás tener fruto. Y Jesús lo está dejando, y los griegos no los trató, no les habló. Eso fue lo único que les dijo. Como tan insolente Jesús, ¿cierto? Ellos lo querían ver, querían estrecharle la mano, lo querían admirar. Pero él dice, ¿quieren admirarme? Véanme en la cruz. ¿Me quieren admirar? Este grano de trigo tiene que morir, ¿sí? Para producir cosecha. Si eso es lo que quieren verme en mí,
están muy bien entendidos. Pero si quieren simplemente porque multipliqué panes, porque caminé encima de las aguas, porque convertí el agua en vino, porque hice esto, y verme que tengo muy agradable en mi charla, no, están equivocados. Ese no es el Jesús que usted necesita. Usted necesita un Cristo que muere por ti, que es sepultado por ti, pero que resucita también por ti. Amén, hermanos. Entrégueselo a la gente. No le entrego un Cristo simplemente milagroso. No, usted tiene que tener un Cristo que está y que dio su vida por nosotros. Eso es lo que tiene valor. Para mí tiene valor, por ejemplo, y por eso nosotros nos rodeamos y damos gratitud por nuestra madre, porque nuestra madre murió a favor nuestro. Murió a favor nuestro. Mi papá se fue, nos dejó, y ella quedó sola con 7 hijos, 8 hijos. Y mientras mi papá estaba lejos, se murió uno, se murió mi hermano siguiente. Y para ella fue doloroso, pero ella entregó, y ella era todas sus oraciones siempre dispuesta a entregarlo todo a favor nuestro. Ella levantó, por ejemplo, una empresa de pinturas, y en medio de ella hacía mezclas para los pintores que pintaban carros. Y muchas veces se le dañaba la mezcla porque ella no sabía, simplemente era como una gracia divina. Y ella tenía que utilizar el tiner. Así alimentaba a sus hijos, así podía hacerlo. Y un día se le perdió el olfato, no tenía olfato. Y muchas de estas situaciones, ella murió para que nosotros pudiéramos tener vida espiritual. Ella oraba, ella ayunaba, ella buscaba. Y por eso nosotros los hijos somos la mayoría predicadores, porque alguien dio la vida por nosotros. Y fue nuestra madre. Gloria a Dios. Fue nuestra madre. Y nos gozamos, a pesar de que el Señor la tiene con el problema de la falta de mente. Mi hermano, en esta semana, el menor cumplió 50 años. Y ese menor, el que le angustió, le produjo dolor, el que se emborrachaba, el que tenía problemas por falta de su padre y todo lo que fue así, se entregó por él, le dio todo y le puso el nombre de Jabes, uno que causa dolor. Pero mi madre supo entregarlo al Señor y Dios lo cambió. Y mi hermanito pequeñito de 50 años es un gran predicador en los Estados Unidos. Su pobreza salió, ¿sí? Su situación familiar se cambió, todo. Él estuvo dispuesto a morir ante Dios. Y parece que el día en que él quiere morir en esa iglesia, el predicador lo llama, le dice: oye, usted, venga acá y te voy a decir lo que Dios hace. Y él cayó tirado en el piso llorando tiempos y tiempos, para morir al sensualismo, al emocionalismo, a los placeres, y entregar su vida a Dios. Este es mi mensaje entonces. El egoísmo es siempre la muerte de la verdadera vida en el hombre. Lo repito, el egoísmo es siempre la muerte de la verdadera vida del hombre. Cuando uno tiene que elegir entre Cristo y las cosas de esta vida, el contraste es tan grande que usted tiene que entender que aborrece empleos, profesiones, otros. Voy a decirle a alguien, aquí está escrito de un gran predicador llamado Carlos Stud. Carlos Stud fundó una obra misionera internacional, y este hombre decía que no hay ningún sacrificio que yo haga que se acerque al sacrificio de Cristo. ¿Y cuál fue su sacrificio? ¿En qué murió? Dice que en aquella época en la que la comunicación y el transporte no estaban desarrollados, que no era ninguna exageración decir que el ministerio era un martirio, el ministerio de ir a otro lugar. La noche previa de su viaje, un joven le preguntó: ¿es cierto que abandona su país y todo lo que tiene a los 50 años, dejando a su esposa e hijos? Entonces Carlos Stud le explicó: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio mío es suficientemente grande para él. Así es la confesión de este hombre, y él
Seguramente ya a los 50 años sus hijos estaban ya crecidos, su esposa, y ella habló con su esposa y dijo: me voy para el África, prácticamente a morir en el África, porque eran tiempos donde no había comunicación. Y la esposa lo acepta. Vean a quién muere. Muere la vivencia con su esposa, muere el amor. Y le presenta una carta a su esposa, se llama Priscila, y dice: lloro al pensar en las lágrimas que derramaste al despedirnos y en las lágrimas de gozo que derramaste ante el consuelo de Dios. Continuemos agradeciéndole no solo de palabra, sino con nuestras vidas. Aunque no lo sepas, yo sé muy bien que tú eres quien más sufre. Sé que no me lo merezco, pero te amo. Te amaré por siempre. Dios te dará una recompensa conforme al sacrificio que has hecho. Así que sigamos amándonos como lo hicimos desde el primer día hasta el final. Pero amémonos un poco menos que a Jesús. Mire de dónde salen los misioneros. Mire de dónde salen predicadores que se van a lugares porque mueren. ¿Por qué no hay tantas obras misioneras ahora? Porque todos queremos estar en Bogotá. Es que Bogotá, no hay como Bogotá, donde está, bueno, o estar en Medellín, o estar en Pereira, estar en Armenia, pero irnos a un pueblo, irnos a la conquista de un pueblo. Ay, hermano, ¿cómo lo vamos a hacer? Si allá no hay comunicaciones, allá no hay celulares, allá no hay computadores, allá no hay esto. ¿Usted quiere que yo muera? ¿Y qué diríamos? Sí, tienes que morir. Pero alguien va a obtener vida espiritual, ¿cierto? La vida del Señor. Amémonos un poco más. Amemos un poco más al Señor que a nuestras propias cosas. ¿Cómo crece una iglesia? Porque los hermanos se aman menos a sí mismos y entonces aprenden. Por ejemplo, iglesias que evangelizan y entregan 2, 3, 4 horas semanales a golpear puertas a los vecinos y hablarles de Cristo. Y es un día de descanso, es un sábado, y es el día en que usted va a hacer mercado. Es un día donde usted quiere dormir más, pero alguien quiere entregarlo ahí. Y esas iglesias se levantan. Y la iglesia se levanta cuando alguien muere, a no dormir tanto y madrugar para orar aquí. Esta iglesia se movió durante un tiempo de lunes a viernes, abierta la iglesia a las 5 de la mañana. Y los que venían, no venía el de la media cuadra, el que venía a 1 hora de camino. Esos eran los que oraban acá. Sí. Yo mismo no vivía acá, vivía en Los Álamos, y desde ahí abría las puertas a las 4:30 de la mañana, las puertas de mi garaje, y venía. Y yo venía porque sabía que otros venían, y de ahí surgieron iglesias. La iglesia que nosotros levantamos en oración es ahorita una iglesia fuerte, la iglesia del pastor César Osvaldo Avellaneda, mi cuñado, y le entregamos el liderazgo y se levantó la iglesia. Y yo morí a perder a mi cuñado como mi copastor, lo entregué. En estos días me escribe Juan Carlos Soto, que está en los Estados Unidos y está en una vivencia de la cumbre teológica de santidad. ¿Sí? ¿Qué mueres? A ver, ¿cuántos desean que la obra de Dios se levante más grande? Está bueno, yo también lo quiero, pero es necesario morir. Dios habla a esta iglesia y hemos colocado el poder de la oración. Y estamos diciendo que hay en el app, ¿cómo es que se llama esto? En el app, en el celular, para que le marque la hora que usted va a orar. Usted lo puede bajar, colóquele el poder de la oración y lo coloca ahí. Aún también puede colocar los nombres por los cuales va a orar, y le va a salir todos los días, porque este propósito es mundial. Este propósito que estamos haciendo es de todas las iglesias del Nazareno. Queremos. Yo lo coloqué a las 8 de la noche
En ese momento muero al noticiero, muero a no sé, muero a lo otro, y entonces me entrego para orar. Puedes venir a morir un momento, venir a las 5 de la mañana a orar acá. Dios bendice a los esforzados y valientes. Créame, hermanos, Dios no bendice la mediocridad. No, Dios no bendice la pereza. Dios no puede aceptarlo a usted, que se está dejando influenciar por una sociedad conformista. No, Dios está bendiciendo a personas que salen de la tipología humanista de esta sociedad metida en placeres. Hay iglesias que han entregado su vida en este sentido, y Pablo lo dijo. Mire, ¿cuál fue la iglesia que ayudó a Pablo? ¿La rica o la pobre? No los oigo. ¿Cuál? La pobre. Lo estamos leyendo. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era pobre y está pobre. Y Pablo dijo: no, por favor, ustedes ni ofrenden ni diezmen, porque ustedes son muy pobres. Y la gente le dijo: ¿cómo nos va a hacer este daño, Pablo? Nosotros queremos bendecir, nosotros queremos sacrificarnos, nosotros queremos darlo todo. Y después de unos años le escribe a la iglesia de Corinto, la rica: yo jamás fui a que me dieran un diezmo y una ofrenda. Nunca les pedí, porque la iglesia pobre de Macedonia me ayudaba mientras yo les predicaba a ustedes. La iglesia de Corinto no es una iglesia de ejemplos, es una iglesia de cómo toca tratarla para que cambie. Y esa iglesia de Corinto era una iglesia de muchos filósofos, de muchos que querían intelectualismo, de estar complicando las cosas por tanto pensar, Dios bendito, y no se hacía la obra de Dios. O por muchos sensuales, y entonces allí habían fornicarios y adúlteros metidos en la iglesia. Y había muchos que estaban metidos en eso. Y era una iglesia que tenía plata y era grande y todo, pero bueno, era viva, era muerta. Mientras que la iglesia de Macedonia eran pocos, pero bien fervientes. Mire unas iglesias que hacen, y los ha colocado la iglesia del Nazareno. Este momento nos están pidiendo tener una ofrenda para el mundo. ¿Sabe cómo hacen? Les dicen a hermanos: hermano, ¿usted puede ofrendar un almuerzo? ¿Un almuerzo cuánto vale? 8,000 pesos, baratico, 5,000 pesos, hasta ahí bien baratico, de 10,000 pesos. Porque se sabe que esas iglesias no tienen mucha economía, el hermano miembro no tiene tanto. Entonces se le dice a esa persona: ofrende un almuerzo. Y el hermano que tiene que ir a comprarlo, en vez de comprarlo, entregan y lo meten en un sobre. Murió al almuerzo para que viva la actividad misionera en todo el mundo. Gloria al Señor. Les estoy dando ejemplos de cómo morir, hermanos. ¿Usted lo puede entender? ¿O les estoy hablando en francés? Le parlé de francés a você. Ahora estoy hablando en portugués. Yo le benzoy, hermano. Obrigado, muito obrigado. O les estoy hablando en español. A ver, está entrando, pero no se salga. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir. ¿Sí? Deje que el Espíritu Santo le diga en qué tiene que morir. Cierre sus ojos. El grano de trigo es necesario que muera, porque si no muera, queda solo. Y los que hemos experimentado y comprendido su amor, participamos con gozo de la vida de Jesús, quien dio su vida para dar mucho fruto. Todo el que ama su vida la perderá, mas el que la aborrezca la ganará. La cruz de la muerte ha sido realmente la cruz de la vida. ¿En qué vas a morir a favor de la obra del Señor? Tal vez son pequeñas muertes que usted puede tener. He anhelado ver el martes y el miércoles a un gran grupo de hermanos venir a orar a las 5 de la mañana. Pero ese hermano que vive lejos tendrá que levantarse a las 4 de la mañana, afeitarse, arreglarse y venirse en su carro
tendrá que morir a un sueño hermoso, seguramente de 4 de la mañana a 6 de la mañana, que normalmente se levanta. Y aquí está el Señor, y usted va a ministrar la presencia de Dios. Usted va a glorificar la presencia de Dios el martes o el miércoles, y usted estará allí declarando victoria para la casa de Dios. Y en este tiempo que necesitamos para definir el presidente de esta nación, se necesita el poder de la oración, porque nosotros los cristianos en Colombia podemos hacer el desbalance. Y podría decirse que si está seguro un determinado candidato, puede que de pronto no lo sea, porque la iglesia está pendiente de lo que Dios diga y hable y diga y determine. Pero eso se necesita, que haya hombres de oración, mujeres de oración quebrantadas, para que este país tenga de lo malo lo mejor, que la gloria de Dios caiga. Que es necesario orar para que esta manifestación de que el Señor pueda tocar corazones y lleguen familiares, amigos, vecinos a la presencia de Dios, y sus vidas no vayan al infierno. Porque, amados, el que no llega a Cristo llega al infierno, llega simplemente a las potestades del enemigo y va a quedar eternamente condenado. Llámese hijo, llámese esposa, esposo, llámese el que sea, el Señor no va a definirlo por lo que usted cree que es bueno. Solamente Él dio un camino, y el camino es la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y el que reciba a Cristo recibirá salvación, y el que reciba a Cristo recibirá perdón. Y todos los días lo recibimos. Póngase en pie en este momento, amado hermano, porque el mundo busca la vanagloria, pero los creyentes dan su vida para glorificar a Dios. Nosotros estamos dispuestos a venir a aflicción por la causa de Cristo, a pagar precios por la causa de nuestro Señor. Para eso vivimos en esta tierra, para que el Señor sea glorificado en las vidas de otras personas, en los pueblos en otros lugares, en otras naciones.